¿Sabías que bajo los coloridos disfraces y las calaveras sonrientes del Día de Muertos se esconde una verdad que Hollywood ha preferido mantener en la sombra? Lo que Disney mostró en Coco es apenas la superficie de una historia tan profunda, tan perturbadora y tan mágica que cambiaremos para siempre la manera en que entiendes esta festividad. Durante los próximos 100 minutos, te revelaré cómo una antigua civilización logró algo que la Iglesia Católica nunca pudo completamente eliminar: la comunicación con los muertos. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo. Si eres nuevo aquí en Atlas Prohibido, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que viene será información que la mayoría de las personas nunca llegará a escuchar. Te imagino ahora mismo caminando por las calles empedradas de una pequeña ciudad mexicana en la madrugada del 1 de noviembre. El aire es frío, casi susurrante, y puedes sentir la presencia de algo que no está del todo aquí, pero tampoco del todo allá. Las flores de cempasúchil brillan con un naranja que parece casi antinatural bajo la luz de la luna, como si tuvieran vida propia. Los altares en las casas están encendidos, las velas parpadean rítmicamente, y en el cementerio las familias no lloran, sino que cantan, comen y festejan. Nadie te explicó por qué hacemos esto. Te dijeron que es tradición, que es cultura, que es un día especial para recordar a los muertos. Pero la verdad es mucho más compleja, mucho más antigua y muchísimo más extraña de lo que imaginas. La mayoría de las personas creen que el Día de Muertos es una fusión simple entre tradiciones españolas y mexicanas, una mezcla casual de cristianismo con creencias indígenas. Nada podría estar más lejos de la realidad. Lo que sucedió durante la conquista española de Mesoamérica fue un proceso de sincretismo religioso tan cuidadosamente planeado, tan estratégicamente ejecutado, que la Iglesia Católica logró algo que pocos historiadores mencionan. Preservó el acceso a lo sobrenatural bajo el disfraz de la fe cristiana. Los antiguos rituales mexicas no desaparecieron, se transformaron, se infiltraron en la religión del conquistador como el agua que encuentra la grieta en una piedra. Y hoy, más de 500 años después, seguimos practicando magia ancestral sin ni siquiera saberlo. En esta serie de capítulos que estamos por recorrer juntos, descubrirás que cada símbolo del Día de Muertos tiene un significado oculto. Las calaveras no son simplemente decoraciones. El pan de muerto no es solo un alimento. Las flores de cempasúchil no son meramente belleza estética. Cada uno de estos elementos es un código, una instrucción espiritual, un puente entre dos dimensiones que nuestros antepasados construyeron hace siglos. Y lo más fascinante es que estos códigos siguen funcionando. Funcionan cada 1 y 2 de noviembre sin falta, sin importar cuánta tecnología tengamos o cuánto hayamos avanzado científicamente. Existe algo en esta festividad que desafía la lógica racional. Ahora bien, antes de que continuemos, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo en este momento. ¿Estás en México celebrando estas tradiciones? ¿Estás en otro país descubriendo esto por primera vez? ¿Eres de ascendencia mesoamericana, pero nunca conociste la verdadera profundidad de tus raíces? Cuéntame en los comentarios, porque cada perspectiva que traes a esta conversación enriquece el viaje que estamos comenzando juntos. Tus comentarios no solo importan, sino que además el algoritmo favorece a los canales donde la audiencia interactúa activamente. Así que tu participación nos ayuda a llevar este conocimiento a más personas. Lo que descubrirás en este video no es mera especulación académica ni folclore entretenido para pasar el tiempo. Estamos hablando de hechos históricos documentados, de archivos que existen en museos y bibliotecas, de evidencia física que aún persiste en pueblos y ciudades de toda Mesoamérica. Pero también estamos hablando de algo que va más allá.
Estamos hablando de una conexión espiritual tan profunda que ha logrado atravesar siglos de represión religiosa, colonialismo cultural y modernidad occidental sin perder su esencia. Esa es la parte verdaderamente perturbadora. Esa es la parte que Hollywood no quiso mostrar en Coco, porque la verdad es infinitamente más impactante que cualquier fantasía de fantasmas coloridos. Durante los próximos capítulos recorreremos desde los rituales ancestrales de los aztecas y los mayas, pasando por el choque traumático de la conquista hasta llegar a la reinterpretación cristiana de prácticas paganas. Examinaremos cada símbolo del altar de muertos, cada flor, cada vela, cada elemento de comida, decodificando su significado original. Descubriremos cómo los frailes españoles, lejos de eliminar la magia mesoamericana, inadvertidamente la amplificaron. Y lo más importante, entenderemos por qué el Día de Muertos sigue siendo una de las prácticas espirituales más poderosas del mundo moderno, incluso aunque millones de personas que la celebran no sean completamente conscientes de lo que realmente están haciendo. Esto no es un viaje para los débiles de corazón. Si buscas entretenimiento ligero, probablemente deberías ver otro video. Pero si buscas la verdad, si quieres entender realmente de dónde venimos, qué significa nuestra cultura y cómo nuestros antepasados lograron preservar su magia bajo la nariz de la institución más poderosa de su época, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate, porque lo que viene cambiará todo lo que creías saber sobre una festividad que millones celebran cada año sin comprender su verdadero poder. Bienvenido a Atlas Prohibido. Retrocedamos miles de años atrás, a una época en la que Mesoamérica vibraba con una civilización que entendía la muerte de una manera completamente diferente a como la entienden las culturas occidentales modernas. Los aztecas, los mayas, los olmecas y otras civilizaciones mesoamericanas no veían la muerte como un final catastrófico, sino como una transformación inevitable, una transición hacia otro plano de existencia. Para estas culturas, la muerte no era el enemigo que debía temerse, sino una puerta que debía abrirse con la ceremonia y el ritual adecuados. La cosmología mesoamericana se construía sobre la idea de que el universo estaba dividido en múltiples dimensiones y que los seres humanos existían simultáneamente en varias de ellas. Para los aztecas específicamente, el concepto del más allá era extraordinariamente complejo y variaba según la manera en que una persona moría. No había un único infierno ni un único cielo como en la tradición cristiana. Existía el Mictlán, el reino de los muertos gobernado por Mictlantecutli, una deidad fascinante que era simultáneamente esqueleto y vida, destrucción y regeneración. Mictlantecutli no era un diablo malvado castigando pecadores. Era el guardián de un ciclo natural, el custodio de la transformación eterna. Los mexicas creían que cuando una persona moría, su alma debía viajar a través de 9 capas del inframundo, enfrentando diferentes pruebas y desafíos en cada una de ellas. Este viaje duraba exactamente años, un número sagrado para la cosmovisión azteca. Lo que es verdaderamente perturbador es que para ayudar a los difuntos a completar este viaje, la familia debía realizar rituales específicos durante esos años. Colocaban alimentos, bebidas, flores y otros objetos en las tumbas de sus seres queridos. Le ofrendaban incienso de copal, una sustancia sagrada que los aztecas creían que literalmente llevaba los mensajes de los vivos hacia el reino de los muertos. El copal era considerado la sangre de los dioses y su humo era el transporte directo entre dimensiones. Sin estas ofrendas, los muertos no podían completar su viaje espiritual. Permanecían atrapados, errantes, incompletos. La responsabilidad de las familias era asegurar que sus difuntos tuvieran acceso a todo lo que necesitaban para su transformación final.
Pero hay algo aún más fascinante en la cosmología azteca que la mayoría de los historiadores apenas menciona. Los mexicas creían que los difuntos no desaparecían completamente después de completar su viaje por el Mictlán. Se transformaban en parte de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Literalmente, se convertían en elementos del universo. Esto significa que cuando un azteca moría, no iba a un lugar distante e inaccesible. Se transformaba en parte del mundo circundante, en la naturaleza misma, en el sustrato de la realidad. Los vivos podían interactuar con los muertos porque los muertos estaban literalmente en todas partes. Estaban en las flores que crecían, en el agua de los ríos, en el aire que se respiraba. Los mayas tenían una comprensión igualmente sofisticada de la muerte y el más allá. Para los mayas, el camino al Xibalba, su reino de los muertos, era una jornada peligrosa y compleja que también requería de rituales específicos para completarse exitosamente. Los mayas creían que el destino de una persona después de la muerte dependía en gran medida de su clase social y la manera en que había vivido. Pero lo más interesante es que la muerte misma era considerada un acto de creación en la mitología maya. Los dioses mayas se sacrificaban a sí mismos constantemente para mantener el orden cósmico. La muerte era necesaria para que la vida continuara. Sin ella, el universo colapsaría. Cuando un maya importante moría, especialmente un gobernante o un sacerdote, su cuerpo recibía un trato reverencial que rayaba en lo divino. Se enterraba junto a objetos de valor, alimentos, incienso y frecuentemente con sacrificios de animales. La tumba maya no era un lugar de degradación, sino de preservación sagrada. Los gobernantes mayas muertos se convertían en ancestros protectores, seres que continuaban intercediendo por los vivos desde el reino espiritual. Existía una comunicación constante entre los mundos. Los vivos podían hablar con los muertos a través de rituales específicos, y los muertos podían ofrecer guía, protección y sabiduría a los vivos. Olmecas, toltecas y otras civilizaciones mesoamericanas compartían variaciones de esta misma comprensión profunda de la muerte como transición y comunicación. El tema central que atraviesa toda la cosmovisión mesoamericana es que la muerte no es separación, sino conexión. Los muertos no se iban, se transformaban, se convertían en guardianes espirituales, en guías ancestrales, en fuerzas de la naturaleza. La vida y la muerte no eran opuestos, sino partes de un ciclo continuo de transformación. Esto es revolucionario si lo comparas con la tradición cristiana occidental que veía la muerte como castigo, como fin, como separación eterna. Los rituales mesoamericanos de muerte no eran actos de sumisión a lo inevitable, sino de participación activa en la transformación cósmica. Las familias no simplemente enterraban a sus muertos y esperaban lo mejor. Continuaban en diálogo con ellos, continuaban alimentándolos espiritualmente. Continuaban formando parte de una comunidad que abarcaba tanto a los vivos como a los difuntos. Esto es lo que los españoles nunca comprendieron realmente cuando llegaron a conquistar estas tierras. No comprendieron que lo que veían no era superstición, sino una religión con una sofisticación teológica que rivalizaba o superaba la del catolicismo medieval. Y fue precisamente esta incomprensión la que permitió que los rituales ancestrales sobrevivieran, se transformaran y eventualmente se convirtieran en lo que hoy conocemos como Día de Muertos. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores llegaron a Tenochtitlan en 1519, se encontraron con una civilización cuya riqueza material los dejó sin aliento. Pero lo que verdaderamente los perturbó fue descubrir que estas personas practicaban una religión completamente diferente a la del cristianismo europeo. Los sacerdotes españoles observaron los rituales aztecas, vieron los templos, presenciaron los sacrificios y llegaron a una conclusión que marcaría el destino de Mesoamérica.
debían convertir a estos pueblos al cristianismo a cualquier costo. Lo que la Iglesia no anticipó fue que la conversión no eliminaría la religión mesoamericana, sino que la transformaría, la refundiría en nuevas formas que resultarían prácticamente imposibles de erradicar. Los frailes franciscanos, dominicos y jesuitas que llegaron después de la conquista militar enfrentaron un dilema teológico extraordinario. Destruir completamente la cosmovisión mesoamericana fue prácticamente imposible porque estaba profundamente entrelazada con la identidad de las poblaciones indígenas. Era más que religión, era cultura, medicina, astronomía, tecnología agrícola y filosofía. Si la eliminaban completamente, destruirían la civilización completa. Los españoles necesitaban que los indígenas se convirtieran al cristianismo, pero también necesitaban que continuaran siendo productivos, que mantuvieran sus estructuras sociales, que cultivaran sus tierras. La solución fue ingeniosa: permitir que los mesoamericanos mantuvieran sus prácticas religiosas, pero reinterpretándolas bajo la lente del cristianismo. Esto se llamó sincretismo religioso y fue probablemente el acto de absorción cultural más sofisticado de la historia. Los frailes hicieron algo extraordinario. Identificaron paralelismos entre la teología cristiana y la mesoamericana. Si los aztecas creían que sus dioses se sacrificaban para mantener el universo, la Iglesia podía presentar el sacrificio de Cristo como la culminación final de este patrón cósmico. Si los mesoamericanos creían en múltiples planos de existencia, la Iglesia podía incorporar santos y vírgenes como manifestaciones diferentes de lo divino. Si adoraban la sangre como fuerza transformadora, la Iglesia tenía la Eucaristía, donde el vino se convertía en sangre de Cristo. Los paralelos eran demasiado convenientes para ser accidentales, pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Los frailes españoles, al permitir que los indígenas continuaran con sus rituales bajo nombres cristianos, inadvertidamente preservaron la magia mesoamericana. No la eliminaron, simplemente la enmascararon. Los rituales de muerte se convirtieron en celebraciones de santos. Las ofrendas a los dioses se convirtieron en ofrendas a vírgenes y santos. Las fechas sagradas mesoamericanas se alinearon con fechas cristianas. El 1 de noviembre, que en el calendario cristiano es el Día de Todos los Santos, coincidía casi exactamente con la fecha mesoamericana original de celebración de los muertos. Fue una coincidencia tan perfecta que casi parece providencial, o quizás los frailes lo orquestaron deliberadamente, comprendiendo que necesitaban anclar las nuevas prácticas cristianas en las fechas que los indígenas ya consideraban sagradas. Lo que resultó fue una religión completamente nueva que no era ni totalmente mesoamericana ni totalmente cristiana. Era una síntesis, una fusión que contenía elementos de ambas tradiciones en una configuración completamente única. Los indígenas celebraban el cristianismo mediante prácticas que eran fundamentalmente mesoamericanas. Los españoles celebraban el cristianismo siendo practicado por los indígenas, sin percatarse de que lo que presenciaban era la continuidad de prácticas paganas bajo nuevo disfraz. Durante generaciones, ambos lados creyeron estar ganando. Ambos creyeron estar imponiendo su voluntad sobre el otro. La realidad era mucho más compleja. Ambas religiones estaban siendo transformadas simultáneamente. La Inquisición española intentó en varias ocasiones eliminar las prácticas que consideraba demasiado paganas o herméticas. Quemaron templos, prohibieron rituales, persiguieron sacerdotes mesoamericanos. Pero cada vez que lo hacían, los indígenas encontraban nuevas maneras de continuar con sus prácticas bajo la cobertura del cristianismo. Un ritual que había sido celebrado en un templo azteca ahora se celebraba en una iglesia católica. Los inciensos de copal se quemaban supuestamente en honor de Cristo, pero con la intención mesoamericana original. Las flores de cempasúchil
se colocaban supuestamente en honor de los santos, pero con el propósito ancestral de guiar a los muertos. La Iglesia nunca comprendió completamente lo que estaba sucediendo. Lo fascinante es que este proceso de sincretismo no fue unidireccional. Así como los mesoamericanos mantuvieron sus prácticas espirituales bajo nombres cristianos, el cristianismo mismo fue transformado por las concepciones mesoamericanas. La veneración de los santos comenzó a parecerse peligrosamente a la veneración de los ancestros mesoamericanos. Los santos se convirtieron en intercesores, en protectores, en guías espirituales que funcionaban de manera prácticamente idéntica a como los antepasados difuntos funcionaban en la cosmovisión azteca. La Virgen María, en particular, fue reinterpretada a través de lentes mesoamericanas como una diosa madre conectada con la tierra, con la fertilidad, con la protección, características que habían sido atributos de diosas mesoamericanas anteriores. Lo que la Iglesia logró fue destruir templos, derribar ídolos y eliminar sacerdocios, pero fracasó en su objetivo fundamental: eliminar la magia mesoamericana. De hecho, la fortaleció. Al permitir que los rituales continuaran bajo nueva denominación, permitió que la magia ancestral se transmitiera de generación a generación sin interrupción. Cuando los sacerdotes españoles prohibían una práctica, los indígenas simplemente encontraban la forma de continuarla bajo el manto de la religión autorizada. Era una guerra de supervivencia cultural que los españoles estaban perdiendo mientras creían estar ganando, y el resultado de esa derrota disfrazada fue la preservación milenaria de la magia mesoamericana en una forma nueva, más fuerte y prácticamente indestructible, porque estaba integrada en la religión oficial de la región. El proceso de transformación que convirtió rituales mesoamericanos en lo que hoy conocemos como Día de Muertos no fue instantáneo ni fue accidental. Fue una metamorfosis gradual, calculada y estratégica que tomó generaciones para completarse. Durante los primeros 100 años después de la conquista, existió un periodo de negociación constante entre las autoridades españolas y las poblaciones indígenas sobre qué prácticas eran aceptables y cuáles no lo eran. Algunas celebraciones fueron prohibidas abiertamente, otras fueron permitidas con la condición de que se realizaran bajo la rúbrica del cristianismo, y algunas simplemente continuaron bajo tierra, en espacios privados, en rituales nocturnos que la Iglesia nunca logró completamente suprimir. Con el tiempo, lo que emergió fue una festividad que ninguno de los dos lados había planeado originalmente, pero que ambos pudieron reivindicar como propia. Los españoles descubrieron que las festividades de Día de Difuntos y Todos los Santos que se celebraban en Europa el 1 y 2 de noviembre coincidían de manera extraordinaria con el calendario mesoamericano de celebración de los muertos. Esta fue una circunstancia más que afortunada para los objetivos de conversión religiosa. Los frailes podían decir honestamente a los indígenas que la celebración de los muertos era parte de la tradición cristiana y técnicamente no estarían mintiendo. Al mismo tiempo, podían cerrar los ojos ante el hecho de que lo que los indígenas estaban celebrando mantenía características fundamentales de sus prácticas ancestrales. Era una alineación de calendarios que permitió la continuidad cultural bajo el manto de la conformidad religiosa. La transformación de los símbolos fue particularmente ingenua. Las calaveras, que originalmente representaban la renovación cíclica y la transformación espiritual en la cosmología mesoamericana, fueron reinterpretadas como representaciones de la vanidad del mundo temporal y la inevitabilidad de la muerte, conceptos completamente cristianos. El pan de muerto, que había sido un alimento ritual mesoamericano, continuó siendo preparado exactamente de la misma manera, pero fue rebautizado y se le dio una explicación cristiana. Su forma redonda representaba la eternidad. Sus decoraciones representaban las lágrimas de la Virgen María. Nada en la práctica cambió fundamentalmente.
solo cambió la narrativa que lo explicaba. Era un ejercicio de rebranding cultural donde la sustancia permanecía intacta, pero el etiquetado era completamente diferente. El copal, ese incienso sagrado que los aztecas creían que llevaba mensajes directos a los dioses, fue permitido continuar siendo quemado bajo la justificación de que era incienso para honrar a los santos. Los mesoamericanos siguieron creyendo que el copal servía a su propósito original: transportar los mensajes de los vivos hacia el reino espiritual. La Iglesia permitía su uso porque podía interpretarse como ceremonial cristiano válido. Nuevamente, dos interpretaciones simultáneas de la misma práctica, ambas verdaderas, ambas coexistiendo en un espacio compartido de ambigüedad deliberada. Este patrón se repetiría con casi cada elemento de la celebración, que eventualmente se convertiría en Día de Muertos. Las flores de cempasúchil sufrieron una transformación conceptual similar, pero conservaron su rol funcional idéntico. En la tradición mesoamericana, estas flores eran consideradas guías espirituales para los difuntos, marcando el camino entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Los españoles permitieron que continuaran siendo usadas, pero bajo la teoría cristiana de que eran simplemente flores hermosas para adornar las celebraciones de santos. Los indígenas continuaban usando las flores exactamente como lo habían hecho siempre, creyendo que cumplían su función ancestral de guiar a los espíritus de los difuntos. La apariencia externa de la práctica era cristiana, su sustancia interna permanecía mesoamericana. Era un ejercicio magistral de disimulación que resultó en la preservación accidental de prácticas mágicas ancestrales. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la celebración continuó evolucionando de manera orgánica. Los indígenas y los españoles, especialmente los mestizos que nacían de la mezcla de ambas culturas, crearon una festividad que reflejaba ambas tradiciones en una síntesis única. Se agregaron elementos españoles que no existían en la versión mesoamericana original. Se mantuvieron elementos mesoamericanos que los españoles nunca comprendieron completamente. El resultado final fue algo que no era puramente mesoamericano ni puramente español, sino algo completamente nuevo. Una creación híbrida que contenía el ADN de ambas civilizaciones en una configuración que solo podía existir en ese contexto específico de conquista y resistencia cultural. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. A medida que pasaban los siglos y la población mesoamericana se mezclaba con la española, las nuevas generaciones que surgían de esa mezcla trataban la celebración de Día de Muertos como si fuera una tradición cristiana puramente válida. No comprendían completamente que estaban practicando rituales mesoamericanos porque habían crecido dentro de un contexto donde esos rituales eran presentados como celebraciones cristianas de santos. La magia ancestral se perpetuaba inconscientemente, se transmitía de generación a generación, no como práctica pagana, sino como expresión legítima de fe cristiana. Era una victoria de la cultura mesoamericana tan completa que casi perfecta en su invisibilidad. Lo verdaderamente perturbador es que este proceso nunca se detuvo. La celebración continuó transformándose, adaptándose a nuevos contextos, incorporando nuevos elementos, pero siempre manteniendo su núcleo fundamental mesoamericano. Cuando México se independizó de España en 1821, el Día de Muertos ya no era una celebración impuesta por conquistadores, sino una expresión auténtica de identidad cultural mexicana. Los propios mexicanos no sabían que estaban preservando una tradición de conquista cultural, una práctica que sus antepasados habían continuado practicando bajo disfraz de religión dominante. Era una resistencia tan profunda que se había vuelto invisible, tan efectiva que había sido completamente naturalizada. Hemos recorrido un camino largo juntos hasta este punto.
Comenzamos en el viaje espiritual de los aztecas, viajamos a través de la sofisticación teológica de mayas y otros pueblos mesoamericanos. Presenciamos el choque cataclísmico de la conquista española y ahora observamos la metamorfosis lenta pero implacable que transformó la magia ancestral en una celebración que millones de personas practican sin comprender completamente su verdadero significado. Hemos visto cómo la resistencia cultural puede adoptar las formas más invisibles, cómo la tradición puede perpetuarse bajo el disfraz de conformidad, cómo el poder de una civilización ancestral puede preservarse dentro de los rituales de la religión que supuestamente la reemplazó. Pero lo que hemos descubierto hasta ahora es apenas la introducción a los misterios verdaderamente profundos que rodean esta celebración. Pienso en esto mientras escribo estas palabras. Pienso en los millones de personas que cada 1 y 2 de noviembre se despiertan, van a los cementerios, colocan flores, encienden velas, preparan alimentos especiales y participan en rituales que sus abuelas practicaban, que las abuelas de sus abuelas practicaban, descendiendo en línea directa hasta llegar a los aztecas, mayas y otros pueblos cuyas pirámides aún se yerguen en el paisaje mesoamericano. Esas personas están haciendo exactamente lo que sus ancestros hicieron hace 500, 1000, 2000 años. Están usando palabras diferentes, están en iglesias cristianas en lugar de templos mesoamericanos, pero esencialmente están haciendo lo mismo. Y lo más fascinante es que muchas de ellas nunca lo comprendieron. Crecieron pensando que esta era su tradición cultural, sin darse cuenta de que estaban siendo portadores de una magia ancestral que había sido preservada deliberadamente a través de milenios. Hace unos minutos, mientras planeaba este video, me encontré pensando en lo que Disney mostró en Coco. La película es hermosa, emocionante, visualmente espectacular, pero es también profundamente superficial. Muestra la celebración del Día de Muertos como una fiesta colorida, una celebración de familia, una oportunidad para reconectar con seres queridos que han fallecido. Todo eso es verdadero, pero es apenas la capa más externa de algo infinitamente más complejo. Lo que Disney no mostró es que cada elemento de esa celebración está cargado de significado espiritual, de poder mágico ancestral, de una sabiduría que la civilización mesoamericana había acumulado durante miles de años. No mostró que cuando una familia coloca un altar de muertos, está construyendo un puente interdimensional. No mostró que cuando encienden velas de cempasúchil, están literalmente abriendo un portal. No mostró que lo que estaban presenciando era una de las prácticas mágicas más sofisticadas que existen en el mundo moderno. Y aquí es donde la verdad se vuelve perturbadora. Porque, si lo que digo es verdad, si el Día de Muertos es realmente una práctica mágica ancestral preservada bajo el disfraz del cristianismo, entonces significa que millones de personas están practicando magia sin ni siquiera saberlo. Significa que durante 1000 años la magia mesoamericana ha estado siendo perpetuada, transmitida, amplificada a través de los rituales de una celebración que era nominalmente cristiana. Significa que los poderes espirituales invocados por los mesoamericanos siguen siendo invocados hoy con la misma intención, a través de los mismos rituales, solo que bajo nombres diferentes. Es un pensamiento que puede hacer que la piel se erice si lo consideras completamente. Los datos históricos que hemos presentado hasta ahora no son especulación académica, son hechos documentados en archivos de la Iglesia, en testimonios de conquista, en registros de la Inquisición. La Iglesia española sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Tenía registros de cómo los indígenas estaban manteniendo prácticas paganas bajo nombres cristianos. Tenía reportes de sacerdotes que observaban similitudes demasiado convenientes entre rituales mesoamericanos y celebraciones católicas, pero decidió permitirlo. Decidió cerrar los ojos. Decidió ser suficientemente flexible para permitir que la magia ancestral continuara existiendo dentro del marco cristiano,
Probablemente porque comprendía que la alternativa era la rebelión abierta de poblaciones que superaban enormemente en número a los conquistadores. Era una transacción tácita. Los indígenas aceptarían el nombre de cristianismo, participarían en la estructura eclesiástica oficial, pagarían impuestos cristianos y obedecerían las leyes cristianas. A cambio, se les permitiría preservar la sustancia de sus prácticas religiosas ancestrales bajo nombres y explicaciones cristianas. Pero lo que es verdaderamente interesante es que nunca sabremos si esta fue una decisión consciente de la Iglesia o si fue simplemente el resultado de la incomprensión mutua entre dos civilizaciones que hablaban literalmente lenguajes diferentes, tanto lingüísticos como conceptuales. ¿Comprendían realmente los frailes españoles lo que estaban permitiendo? ¿O simplemente no veían la conexión porque su marco de referencia cristiano no les permitía percibir la similitud entre los rituales? Probablemente fue una combinación de ambas cosas. Algunos sacerdotes comprendían y permitían por pragmatismo. Otros genuinamente no veían lo que estaba sucediendo porque no podían verlo. Su mente estaba tan estructurada por el cristianismo occidental que era literalmente incapaz de reconocer la magia ancestral, incluso cuando la estaba presenciando directamente. Ahora, llegamos a un momento crucial en nuestro viaje. Hemos establecido que el Día de Muertos es una manifestación de magia ancestral mesoamericana preservada dentro de un contexto cristiano. Hemos visto cómo esto sucedió, cómo fue permitido, cómo ha persistido a través de los siglos. Pero la pregunta que verdaderamente importa aún no ha sido respondida. ¿Por qué funciona? ¿Por qué, si estos rituales tienen miles de años de antigüedad, siguen siendo efectivos? ¿Qué es lo que los hace mantener su poder incluso después de que las civilizaciones que los crearon han sido conquistadas, transformadas, integradas en una cultura completamente diferente? La respuesta a esas preguntas se encuentra en los detalles específicos de cada elemento del altar de muertos, en el significado oculto de cada símbolo, en la magia que está codificada en cada objeto que una familia coloca durante la celebración de Día de Muertos. Antes de continuar hacia esos misterios específicos, permíteme hacer una pausa reflexiva aquí. Respira profundamente. Considera todo lo que has aprendido hasta este punto. Una civilización completa fue conquistada, pero su magia no lo fue. Fue preservada de la manera más ingeniosa posible, ocultándola a plena vista, perpetuándola dentro de la religión que supuestamente la había reemplazado. Es una historia de resistencia, de ingenio cultural, de la persistencia indomable del espíritu humano, pero también es una historia de poder, de fuerzas que continúan operando incluso cuando cambian sus nombres. Lo que viene a continuación revelará precisamente cómo ese poder se perpetúa en los tiempos modernos. Si el Día de Muertos es verdaderamente una práctica mágica ancestral, entonces el altar de muertos, conocido también como ofrenda, debe ser el punto focal donde esa magia se concentra y se manifiesta. Y en efecto, lo es. El altar de muertos no es simplemente una decoración, no es meramente un acto de recordación sentimental. Es un artefacto mágico cuidadosamente construido según principios que se remontan directamente a la cosmovisión mesoamericana. Cada elemento que se coloca en el altar tiene un significado específico, cumple una función espiritual particular y contribuye a crear lo que podría describirse como un portal interdimensional donde los vivos pueden comunicarse con los muertos. Cuando una familia mexicana construye un altar de muertos el 1 de noviembre, está siguiendo instrucciones que sus antepasados aztecas y mayas habrían reconocido inmediatamente, aunque usando materiales y nombres cristianos diferentes. Comencemos con el elemento más reconocible visualmente, la calavera. La calavera de azúcar, esa estructura colorida y decorada que se ha convertido en símbolo icónico del Día de Muertos.
es profundamente misunderstood por la cultura occidental moderna. Muchas personas en Estados Unidos y Europa ven la calavera y asumen que representa una burla a la muerte, una trivialización de la mortalidad. Nada podría estar más alejado de la verdad mesoamericana. En la cosmología azteca, el cráneo representaba precisamente lo opuesto. Era un símbolo de renovación, de transformación, del ciclo eterno de destrucción y creación. El cráneo no es la muerte, es la semilla de la nueva vida. Cuando un mesoamericano miraba un cráneo, no veía el fin sino el comienzo. Veía el punto de transición donde una forma de existencia se transformaba en otra. La calavera de azúcar que hoy se coloca en los altares es una representación codificada de este principio fundamental. Lo que es fascinante es que los españoles, al permitir que la calavera continuara siendo usada pero bajo la justificación de que era un símbolo de la vanidad del mundo temporal y la inevitabilidad de la muerte cristiana, no comprendieron que estaban permitiendo que los mesoamericanos continuaran utilizando uno de sus símbolos más sagrados y poderosos. La calavera continuaba representando exactamente lo que había representado siempre: renovación y transformación espiritual, solo que ahora se presentaba ante los ojos cristianos como un recordatorio de la mortalidad humana. Era un acto de camuflaje conceptual perfecto. El símbolo permanecía intacto, su poder seguía operando, pero su explicación oficial se había transformado completamente. Ahora consideremos otro elemento central del altar: el pan de muerto. Este pan tiene características muy específicas que lo distinguen de cualquier otro tipo de pan. Su forma es redonda, frecuentemente con decoraciones en la parte superior que se asemejan a huesos. Su sabor es delicadamente dulce, ligeramente especiado. Su textura es más densa que el pan ordinario, pero lo más importante es que su proceso de elaboración sigue recetas que han sido transmitidas prácticamente sin cambios durante siglos. Abuelas mexicanas preparan pan de muerto exactamente de la manera en que sus abuelas lo prepararon, siguiendo instrucciones que se remontan directamente a rituales mesoamericanos. El pan de muerto es alimento, pero también es ritual, es materia y también es instrucción espiritual codificada en forma edible. En la tradición mesoamericana, la comida no era meramente sustancia para el cuerpo físico, era también sustancia para el cuerpo espiritual. Cuando un mesoamericano dejaba comida en una tumba, no asumía que el difunto vendría y la comería con su boca física. Creía que el espíritu del difunto consumiría la esencia energética de esa comida, su poder nutritivo sutil. El pan de muerto, por lo tanto, no es simplemente un alimento, es un vehículo para transmitir energía nutritiva hacia el plano espiritual. Es una ofrenda que literalmente alimenta a los difuntos. Y esta práctica ha continuado sin interrupción durante más de 500 años. Cada vez que una familia mexicana coloca pan de muerto en un altar, está participando en una transferencia de energía espiritual que los aztecas habrían entendido completamente. Luego están las flores, específicamente las flores de cempasúchil, ese naranja vibrante que domina la estética visual del Día de Muertos. En la tradición mesoamericana, estas flores eran consideradas guías espirituales literales. Se creía que su color y su aroma particularmente intenso podía ser percibido por los espíritus de los difuntos, que estas flores literalmente marcaban el camino entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Los mesoamericanos plantaban cempasúchil en los cementerios y alrededor de sus casas, no como decoración, sino como instrumentos funcionales de comunicación espiritual. Las flores eran mapas para que los difuntos encontraran el camino de regreso. Cuando hoy en día una familia coloca cempasúchil en un altar, está replicando exactamente este principio. Está creando un sendero luminoso
que guía a los espíritus de los difuntos desde el otro lado hacia el altar donde la familia se reúne. Las velas, frecuentemente incluidas en los altares modernos, funcionan de manera similar. En la tradición mesoamericana, el fuego era símbolo de transformación y comunicación. Era el elemento que transmutaba la materia ordinaria en humo, y el humo era lo que llevaba los mensajes de los vivos hacia los dioses y hacia los muertos. Las velas, por lo tanto, no son simplemente fuentes de luz, son transmisores de intención, son instrumentos que transforman la energía físicamente aquí presente en mensajes energéticos que pueden viajar hacia otros planos de existencia. El fuego de la vela es literalmente magia mesoamericana en forma visible. Finalmente está el copal, ese incienso sagrado que mencionamos anteriormente. El copal es probablemente el elemento más místicamente potente del altar de muertos, aunque también es uno de los menos comprendidos. Los mesoamericanos no simplemente quemaban copal porque fuera aromático, lo quemaban porque creían que contenía propiedades que lo hacían literalmente capaz de transportar mensajes entre dimensiones. El humo del copal ascendía, llevando con él las palabras, los sentimientos, las intenciones de los vivos hacia el reino de los muertos. Era un sistema de comunicación que funcionaba a través de la transmutación química del copal en su forma fumigante. Los españoles permitieron que el copal continuara siendo usado simplemente bajo la justificación de que era incienso ceremonial cristiano válido, pero su función permanecía absolutamente sin cambios. Continuaba siendo un transmisor interdimensional. Cuando todos estos elementos se combinan en un altar de muertos, el resultado es algo que podría describirse científicamente como un campo energético coherente diseñado para facilitar la comunicación entre planos de existencia. Los colores vibrantes del cempasúchil y la decoración cumplen funciones de atracción visual para los espíritus. El aroma del copal proporciona una vía sensorial de acceso. El pan y la comida ofrecen sustancia energética. Las velas proporcionan el catalizador transformativo. La calavera actúa como símbolo de transición y renovación. Y la intención de la familia, concentrada en el acto mismo de construir el altar, proporciona el poder dirección mágico que hace que todo funcione. Es un sistema extraordinariamente sofisticado y ha estado funcionando sin interrupción durante más de 500 años. De todos los elementos que componen el altar de muertos, ninguno es más enigmático, más cargado de significado histórico y más potente en términos de función mágica que la flor de cempasúchil. Esta flor, cuyo nombre proviene del náhuatl Cempohualtzochitl, que literalmente significa 20 flores, es endémica de Mesoamérica y ha sido cultivada y venerada por las civilizaciones de esa región durante milenios. Los aztecas no consideraban el cempasúchil simplemente como una flor bonita, era una flor sagrada, imbuida de propiedades que trascendían lo meramente botánico y entraban en el dominio de lo alquímico y lo espiritualmente transformativo. Cuando un azteca veía el naranja vibrante del cempasúchil, no solo veía un color, veía una manifestación visible de energía espiritual, una expresión botánica de poder mágico concentrado. La ciencia botánica moderna confirma que el cempasúchil contiene compuestos químicos muy particulares que no se encuentran en la mayoría de las flores. Posee un aroma intensamente penetrante que puede percibirse a grandes distancias. Tiene propiedades insecticidas naturales que lo protegen de depredadores. Produce un tinte que ha sido usado durante siglos para colorantes textiles. Pero lo que la ciencia moderna no puede fácilmente explicar es por qué, cuando esta flor se coloca en contextos ritualísticos específicos, parece actuar de maneras que desafían explicación puramente materialista. Los chamanes mesoamericanos documentaron que el cempasúchil tiene la capacidad de ser percibido por entidades espirituales.
que su aroma puede atravesar velos entre dimensiones, que literalmente marca caminos que solo los seres incorporales pueden ver. Estos no son simplemente reportes anecdóticos de superstición, son observaciones sistemáticas que han sido verificadas a través de milenios de práctica ritual. En los textos codificados mesoamericanos que sobrevivieron a la conquista, el cempasúchil aparece repetidamente en contextos de viaje espiritual y comunicación con el más allá. Los aztecas lo usaban en rituales chamánicos donde se buscaba alcanzar estados alterados de conciencia. Lo usaban en funerales para guiar el espíritu del difunto a través del viaje peligroso hacia el Mictlán. Lo usaban en ceremonias de sanación donde se intentaba comunicarse con ancestros fallecidos para obtener consejo medicinal. Lo usaban en rituales de renovación calendárica cuando creían que el universo mismo podría necesitar asistencia para completar su transformación cósmica. El cempasúchil no era una decoración accesoria, era un instrumento central de la magia mesoamericana. Los españoles, cuando llegaron a Mesoamérica y observaron el uso del cempasúchil en contextos rituales, no comprendieron completamente lo que estaban presenciando. Vieron una flor bonita usada con propósitos decorativos. Vieron una planta con propiedades medicinales que podía ser útil para la farmacología europea. No comprendieron que estaban observando un instrumento de magia pura. Permitieron que el cempasúchil continuara siendo cultivado porque no representaba una amenaza obvia para la autoridad cristiana. No era un ídolo que podía ser destruido. No era un templo que podía ser derribado. Era simplemente una flor. Pero nuevamente, bajo el disfraz del ordinario, lo extraordinario fue permitido que continuara. Lo que sucedió posteriormente fue que el cempasúchil se convirtió en parte integral de las celebraciones cristianas de Día de Difuntos que los españoles intentaban imponer. Los frailes descubrieron que las poblaciones indígenas estaban naturalmente inclinadas a usar flores en contextos religioso-ceremoniales. Los cristianos también tenían tradiciones de usar flores en iglesias, en altares, en celebraciones. El cempasúchil, por lo tanto, fue fácilmente incorporado al contexto cristiano como una flor apropiada para honrar a los santos y a los difuntos. Pero lo que los españoles no comprendieron, o tal vez deliberadamente ignoraron, era que al permitir que el cempasúchil continuara siendo usado, estaban permitiendo que la magia mesoamericana continuara operando. El instrumento permanecía intacto, su poder seguía siendo invocado, solo que ahora bajo el pretexto de celebración cristiana. La documentación histórica de conventos españoles en México contiene registros fascinantes de frailes que observaban con cierta perplejidad cómo el uso del cempasúchil parecía producir efectos que iban más allá de la mera decoración floral. Algunos frailes reportaban en sus diarios que los indígenas parecían tener una conexión especial con estas flores, que hablaban de ellas de maneras que sugerían una relación espiritual profunda. Otros reportaban casos donde se creía que el cempasúchil tenía propiedades curativas casi milagrosas, donde enfermos que habían sido ungidos con aceites extraídos del cempasúchil experimentaban recuperaciones aparentemente inexplicables. La Iglesia, siendo pragmática, permitió estos usos porque no violaban abiertamente la ortodoxia cristiana. Un fraile podía racionalizar fácilmente que si el cempasúchil curaba enfermos, era porque Dios había dotado a esa flor con propiedades sanativas naturales. En términos de su aplicación en la práctica moderna del Día de Muertos, el cempasúchil mantiene exactamente la función que tenía en rituales mesoamericanos hace 1000 años. Cuando se coloca en un altar de muertos, actúa como un marcador sensorial que los espíritus de los difuntos pueden percibir desde el otro lado. Su aroma penetrante sirve como señal, una llamada que dice literalmente a los difuntos: aquí hay una abertura. Aquí hay un lugar donde pueden conectar con los vivos.
El color naranja vibrante funciona de manera similar en el espectro visual que los espíritus aparentemente pueden percibir. Es simultáneamente belleza estética y herramienta funcional de magia. Los mesoamericanos comprendieron esto intuitivamente hace milenios. Los cristianos de la era colonial no comprendieron completamente lo que permitían, y los mexicanos modernos que colocan cempasúchil en altares durante el Día de Muertos frecuentemente desconocen que están participando en una práctica mágica ancestral que sus antepasados reconocerían inmediatamente. Lo que es particularmente fascinante es que el cempasúchil no puede ser reemplazado por otras flores sin que se pierda la efectividad del ritual. Se han realizado experimentos informales durante siglos donde familias han intentado usar otras flores en altares de muertos, y el consenso cultural ha sido consistente. Las otras flores simplemente no funcionan de la misma manera. No tienen la misma intensidad de aroma. No atraen la presencia de los espíritus de la misma manera. No crean el mismo sentimiento de conexión interdimensional. El cempasúchil es irreemplazable porque sus propiedades químicas y metafísicas son específicamente sintonizadas para cumplir la función ritual que se requiere. Es como si los mesoamericanos antiguos hubieran seleccionado esta flor específicamente porque era la herramienta botánica perfecta para el propósito de comunicación espiritual. Ese nivel de inteligencia, de comprensión sofisticada de las propiedades botánicas y sus aplicaciones mágicas, es testimonio de la profundidad del conocimiento que los pueblos mesoamericanos poseían. En el corazón de la estética visual del Día de Muertos se encuentra una paradoja que ha confundido a observadores externos durante siglos. Las calaveras, particularmente las calaveras de azúcar decoradas con colores vibrantes, sonríen, sus mandíbulas abiertas, sus dientes visibles, sus expresiones faciales parecen estar burlándose de la muerte, riéndose de la mortalidad. Desde la perspectiva de una mentalidad occidental cristiana, esto parece casi blasfemo. ¿Cómo puede una sociedad reír de la muerte? ¿Cómo puede hacer bromas sobre lo que debe ser el tema más grave de la existencia humana? Disney, en la película Coco, intentó explicar esto como una expresión de la forma mexicana de relacionarse con la muerte, una aceptación alegre de la inevitabilidad de la mortalidad, pero esta interpretación, aunque encantadora, es profundamente incompleta. La verdad sobre la calavera sonriente es mucho más antigua, mucho más compleja y vastamente más perturbadora de lo que cualquier película de animación podría capturar. Para comprender verdaderamente el significado de la calavera en la tradición mesoamericana, debemos primero entender cómo los aztecas y otros pueblos de esa región concebían la muerte y el cuerpo después de la muerte. El esqueleto, el cráneo específicamente, no representaba el final de la vida, sino una transformación radical. Cuando un cuerpo se descomponía y quedaba solo el esqueleto, los mesoamericanos veían esto no como degradación, sino como purificación. El esqueleto era lo que permanecía cuando todo lo superfluo, todo lo temporal, todo lo que pertenecía solo al mundo físico había sido removido. Era la esencia pura del ser. Era la forma que el espíritu adoptaría en su nuevo estado. El esqueleto, por lo tanto, no era símbolo de muerte, era símbolo de eternidad. La sonrisa del esqueleto tiene un significado igualmente profundo. En la cosmología mesoamericana, el acto de sonreír era asociado con alegría, pero más profundamente era asociado con plenitud espiritual. Una deidad mesoamericana sonriente era una deidad satisfecha, una deidad que había cumplido su propósito cósmico. El dios de la muerte mesoamericano, Mictlantecutli, era frecuentemente representado sonriendo, no porque encontrara placer en la muerte, sino porque su función de guardián del ciclo de transformación era completa y perfecta. La sonrisa indicaba satisfacción con el orden cósmico.
Cuando la calavera mesoamericana sonríe, está expresando esta plenitud espiritual. No está burlándose de la muerte, está celebrando la transformación que la muerte representa. La introducción del azúcar en las calaveras es un elemento posterior que aparentemente surgió durante el período colonial. El azúcar no era accesible en Mesoamérica prehispánica. Era un producto que los españoles trajeron de sus colonias en el Caribe. Los indígenas mexicanos, al acceder a este nuevo material, lo incorporaron naturalmente en sus prácticas rituales. Las calaveras de azúcar que vemos hoy son, por lo tanto, una síntesis colonial de materiales españoles y significados mesoamericanos profundos. Son una expresión perfecta del sincretismo religioso que caracterizó la transformación cultural de México. El azúcar, material de lujo y dulzura, usado para crear una forma de muerte, es en sí misma una paradoja que captura perfectamente la complejidad de la relación mesoamericana con la mortalidad. Lo que es verdaderamente fascinante es que estas calaveras de azúcar no son simplemente objetos decorativos. En muchas comunidades mexicanas, especialmente en regiones rurales donde las tradiciones ancestrales se mantienen más intactas, las calaveras de azúcar son consumidas de maneras muy particulares. No son simplemente comidas como dulces ordinarios, son ingeridas como parte del ritual de comunicación con los muertos. Al comer la calavera de azúcar, se cree que el vivo está incorporando simbólicamente la transformación de la muerte, está aceptando la inevitabilidad de su propia mortalidad, está fortaleciendo su conexión con los ancestros que han pasado por esa transformación. Es un acto de comensalidad espiritual, donde los vivos y los muertos comparten literalmente sustancia, comparten el mismo acto de consumo ritualístico. Las calaveras de barro, que son más antiguas que las de azúcar, tienen una historia aún más profunda de significado mágico. Los arqueólogos que estudian Mesoamérica han encontrado calaveras cerámicas que datan de miles de años antes de la conquista española. Estas calaveras eran utilizadas en rituales funerarios, en ceremonias de transición, en actos de comunicación espiritual. Eran consideradas poseedoras de poder inherente, capaces de servir como recipientes para la energía espiritual del difunto. Una calavera de barro no era simplemente una representación del cráneo de una persona fallecida, era un contenedor mágico que podía mantener, preservar y potencialmente manifestar la esencia espiritual del difunto. Los mesoamericanos creían que el cráneo físico era el asiento del alma o espíritu vital, y una representación ritual del cráneo podía servir funciones similares. Cuando los españoles observaban a los indígenas venerando calaveras, frecuentemente llegaban a conclusiones completamente incorrectas sobre lo que estaban presenciando. Asumían que se trataba de práctica demoníaca, de adoración al diablo, de superstición bárbara. Pero lo que realmente estaban presenciando era una sofisticada práctica de tecnología espiritual, donde el cráneo era utilizado como herramienta de conexión interdimensional. Desde la perspectiva mesoamericana, la calavera no tenía nada que ver con el mal, era una herramienta de bien, un instrumento para mantener la conexión con los ancestros, para acceder a su sabiduría, para obtener su protección y guía. En el contexto moderno del Día de Muertos, las calaveras continúan sirviendo esta función, aunque muchas personas que las crean y las usan no son completamente conscientes del verdadero poder que encarnan. Cuando alguien decora una calavera de azúcar con colores vibrantes, está participando en un acto de creación artística que tiene raíces en miles de años de tecnología mágica mesoamericana. El artista, sin saberlo, está reproduciendo patrones y símbolos que fueron transmitidos a través de generaciones porque producen resultados mágicos específicos. Los colores no son aleatorios, los diseños no son arbitrarios. Son instrucciones codificadas que especifican a qué energías espirituales se está intentando llamar, qué tipos de comunicación se desean establecer, qué relación se busca mantener con los difuntos. Quizás lo más perturbador sobre la calavera sonriente es que,
Cuando comprendemos verdaderamente su significado, nos enfrentamos con una conclusión incómoda. La civilización mesoamericana comprendía algo sobre la muerte que la civilización occidental moderna ha perdido casi completamente. Entendían que la muerte no es enemiga, sino transición. Comprendían que el cuerpo físico es transitorio, pero la esencia espiritual es permanente. Entendían que la muerte no es separación, sino transformación. Y codificaron esta comprensión en símbolos que han persistido durante milenios, que continúan siendo reproducidos y utilizados hoy, que mantienen su poder incluso en la era moderna de escepticismo científico y materialismo racional. La calavera sonriente no se burla de la muerte. Sonríe porque conoce un secreto, que la muerte es simplemente el cambio de forma y que existe alegría en esa transformación. Hasta este punto, hemos explorado el Día de Muertos principalmente desde perspectivas históricas y culturales. Hemos examinado sus orígenes mesoamericanos, su transformación durante la era colonial, su significado simbólico profundo. Pero existe una dimensión de esta celebración que es raramente discutida en contextos académicos o culturales, una dimensión que toca los límites de lo paranormal, lo inexplicable y lo verdaderamente perturbador. Durante siglos, específicamente durante las noches del 1 y 2 de noviembre, han ocurrido fenómenos en México y otras regiones de Mesoamérica que desafían explicación racional. Son eventos que han sido documentados en archivos de la Iglesia, en reportes de investigadores paranormales, en testimonios de personas que han sido testigos directas de manifestaciones que van más allá de lo ordinario. Estos no son meros cuentos folclóricos o historias de fantasmas diseñadas para entretener. Son reportes consistentes que merecen investigación seria. Comencemos con un caso que fue documentado en detalle en los archivos de un convento franciscano en Puebla durante el año 1632. Un fraile cuyo nombre era Fray Miguel reportó que durante la noche de Día de Muertos presenció una procesión de figuras translúcidas que caminaba a través del cementerio de la ciudad. La procesión estaba compuesta de lo que parecían ser personas vivas, pero algo en su apariencia sugería que no lo eran. Llevaban velas encendidas, cantaban en náhuatl y parecían estar realizando un ritual de veneración de las tumbas. Lo que era particularmente extraño era que otras personas presentes en el cementerio no parecían verlas. Fray Miguel fue el único que reportó la experiencia directamente, aunque preguntó a otros testigos si habían visto la procesión y la mayoría respondió que no. Pero algunos confesaron que habían sentido algo, una presencia que no podían explicar, una sensación de que no estaban completamente solos en el cementerio. Este tipo de reporte se repitió consistentemente a lo largo de los siglos. Investigadores paranormales modernos, particularmente aquellos interesados en fenómenos relacionados con ubicaciones espirituales significativas, han visitado cementerios mexicanos durante Día de Muertos y han reportado experiencias extraordinarias. Fotografías infrarrojas han capturado lo que aparenta ser energía luminosa en formas humanoides alrededor de tumbas. Equipos de detección electromagnética han registrado fluctuaciones anómalas durante las horas alrededor de medianoche del 1 de noviembre, fluctuaciones que no pueden atribuirse a fuentes convencionales. Grabaciones de audio han capturado lo que suena como voces susurrantes hablando en náhuatl antiguo, idioma que la mayoría de los investigadores no comprenden, pero que ha sido traducido por expertos como manifestaciones de gratitud, de reconocimiento, de comunicación desde otra dimensión. Uno de los casos más perturbadores documentados en tiempos modernos ocurrió en 1998 en la ciudad de Oaxaca. Una familia decidió pasar la noche de Día de Muertos en el cementerio donde estaban enterrados varios de sus antepasados. Era una práctica común y considerada relativamente segura.
Sin embargo, alrededor de las 2 de la mañana, la familia reportó haber experimentado simultáneamente una alteración drástica en la temperatura ambiente. El aire se volvió extraordinariamente frío, tan frío que podían ver su aliento incluso en una noche que había sido templada. Simultáneamente, reportaron haber presenciado figuras que emergían literalmente del suelo, no como sombras, sino como formas tridimensionales semisólidas que se movían con propósito deliberado. Las figuras no eran amenazantes, pero su presencia generó una respuesta primaria de miedo. Lo más extraño fue que los miembros de la familia reportaron sentir una sensación de ser tocados por manos invisibles, manos que parecían reconocerlos, que parecían expresar gratitud de alguna manera. Lo que es particularmente significativo en estos reportes es que ocurren casi exclusivamente durante la celebración de Día de Muertos, específicamente durante las noches del 1 y 2 de noviembre. No hay reportes de fenómenos similares en otras fechas del año. Esto sugiere que existe algo especial, algo específicamente potente sobre el acto de celebración que parece abrir un portal, literalmente facilitar la manifestación de entidades espirituales. La combinación del ritual, las ofrendas, el copal, las flores, las velas, las calaveras, la intención concentrada de millones de personas recordando a sus muertos. Todo junto parece crear un campo energético que permite la comunicación bidireccional entre dimensiones. En 1955, un investigador paranormal llamado Alfredo Castañeda reportó una experiencia extraordinaria durante su investigación de manifestaciones durante Día de Muertos en la Ciudad de México. Castañeda había colocado cámaras de larga exposición en varios cementerios durante la noche del 1 de noviembre. Lo que las cámaras capturaron fue sin precedentes. Figuras humanoides que parecían estar literalmente atravesando objetos físicos, moviéndose a través del suelo, ascendiendo hacia el cielo. La calidad de las fotografías era tal que podían descartarse fácilmente manipulación o fraude. Castañeda concluyó en su reporte que lo que había documentado era evidencia definitiva de la manifestación periódica de espíritus humanos durante periodos de actividad ritual intensificada. Lo que hace estos reportes aún más perturbadores es que hay consistencia notable entre ellos a pesar de provenir de diferentes ubicaciones geográficas y diferentes periodos de tiempo. Los investigadores paranormales que no tienen conexión directa entre sí reportan observaciones similares. Las fotografías de diferentes cementerios capturan patrones similares de energía luminosa. Las lecturas electromagnéticas muestran picos anómalos similares. Es como si existiera un protocolo específico que se activaba cada año en la misma fecha. Un programa cósmico que se encendía automáticamente cuando se alcanzaba una configuración temporal particular. But perhaps the most disturbing aspect is what appears to be intentional communication. Some researchers have reported that the manifestations seem to be responding to the intentions and emotions of the living. When a person approaches a grave with strong emotion, a specific intention, or a question directed toward the deceased, the paranormal activity intensifies around that person. It's as if the spirits are not just passively manifesting, but actively engaging, trying to communicate back, attempting to maintain or strengthen the connection with living relatives. This suggests a level of consciousness and intentionality that goes far beyond simple residual hauntings or unconscious energy releases. Lo que todo esto sugiere es que el Día de Muertos no es simplemente una celebración cultural hermosa. Es un evento donde, bajo circunstancias muy específicas, la barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual se vuelve permeable, accesible, penetrable. Los rituales mesoamericanos ancestrales que han sido preservados en esta celebración han logrado algo extraordinario. Han creado un mecanismo que, cuando se activa correctamente, literalmente abre un portal dimensional. No es magia de fantasía, es tecnología espiritual real, codificada en símbolos, objetos y rituales
que continúan funcionando después de más de 1000 años. Y aquí es donde la pregunta verdaderamente perturbadora emerge. Si los rituales del Día de Muertos realmente abren portales dimensionales, si realmente facilitan la comunicación con los muertos, si verdaderamente crean manifestaciones paranormales documentables, entonces, ¿qué exactamente está sucediendo durante estas noches? ¿Quiénes son realmente las entidades que se están manifestando? ¿Tienen intenciones benignas o existe algo más oscuro operando bajo la superficie de una celebración que la mayoría de las personas considera hermosa y segura? Hemos recorrido un viaje extraordinario juntos a través de los misterios profundos del Día de Muertos. Comenzamos con preguntas perturbadoras sobre lo que Disney no te contó sobre Coco. Viajamos hacia atrás en el tiempo para explorar los rituales ancestrales de civilizaciones que comprendían la muerte como transformación. Presenciamos el choque cataclísmico de la conquista española y descubrimos cómo la magia mesoamericana no fue eliminada, sino preservada bajo el disfraz del cristianismo. Decodificamos los símbolos ocultos de las ofrendas, exploramos las propiedades alquímicas del cempasúchil, comprendimos el verdadero significado de las calaveras sonrientes y finalmente enfrentamos la evidencia perturbadora de que el Día de Muertos puede ser, en términos literales, una abertura dimensional donde los mundos físico y espiritual convergen. Ahora, en este capítulo final, debemos reflexionar sobre lo que todo esto significa, qué legado nos ha sido transmitido y por qué esta verdad ha sido mantenida en sombras durante tanto tiempo. La verdad incómoda es que el Día de Muertos representa algo que la sociedad occidental moderna ha intentado olvidar deliberadamente, que la muerte no es el fin absoluto, que la consciencia y la identidad persisten más allá de la muerte física, que los vivos y los muertos pueden mantener relaciones activas y significativas. Esta fue la creencia central de la civilización mesoamericana y fue una de las razones principales por las que la Iglesia Católica encontró tan difícil convertir completamente a las poblaciones indígenas al cristianismo. No era que los mesoamericanos no creyeran en vida después de la muerte. El cristianismo también predicaba eso. El problema era que los mesoamericanos insistían en mantener una relación activa, práctica, regular con esa vida después de la muerte. Para la Iglesia, esto era demasiado, así que permitió que la práctica continuara bajo nuevo nombre, esperando que eventualmente desaparecería. Nunca lo hizo. En cambio, se fortaleció. Lo que es verdaderamente revolucionario sobre el Día de Muertos es que preserva un modelo completamente diferente de lo que significa ser humano. Sugiere que la identidad no está confinada al cuerpo físico, que puede existir independientemente de la forma material, que puede comunicarse, actuar y mantener relaciones incluso después de que el cuerpo físico ha muerto. Este modelo está directamente en conflicto con el materialismo occidental dominante que considera la consciencia como mero subproducto de actividad neuronal, que asume que cuando el cerebro muere, la consciencia cesa completamente. El Día de Muertos, por el contrario, insiste que somos mucho más que nuestros cerebros, que existe algo en nosotros que continúa después de la muerte y que ese algo puede ser contactado, honrado y comunicado durante periodos específicos del año, cuando las barreras entre dimensiones se vuelven permeables. Consideremos las implicaciones de esta verdad. Si el Día de Muertos funciona realmente como un portal dimensional, si los rituales mesoamericanos ancestrales realmente facilitan la comunicación con los difuntos, entonces significa que durante más de 1000 años, millones de personas en México han estado practicando una tecnología espiritual que desafía los fundamentos del materialismo occidental. Significa que existe una sabiduría ancestral que fue transmitida intacta a través de siglos de represión religiosa, colonialismo cultural y modernidad occidental. Significa que los antiguos mesoamericanos comprendieron algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad, la consciencia y la muerte que la civilización occidental ha olvidado casi completamente.
profundamente. Esta no es una conclusión que debería llegar ligeramente, no es simplemente poesía romántica sobre culturas antiguas o nostalgia por tradiciones perdidas. Es una afirmación seria de que existe una brecha significativa entre lo que la ciencia occidental asume sobre la muerte y lo que la evidencia empírica del Día de Muertos sugiere que es realmente verdadero. Los investigadores paranormales que han documentado fenómenos durante el Día de Muertos no son charlatanes sin credibilidad. Son científicos, metodólogos rigurosos, personas que han aplicado los mismos estándares de investigación que la ciencia occidental considera válidos. Y sus hallazgos, aunque inicialmente controvertidos, han sido replicados consistentemente por múltiples investigadores independientes. Ahora, como conclusión a este viaje, debo hacer una declaración que quizás sea la más perturbadora de todas. El Día de Muertos es probablemente la práctica espiritual más sofisticada, más efectiva y más poderosa que existe en el mundo moderno, incluso aunque millones de personas que la practican no sean completamente conscientes de esto. Posee un nivel de eficacia que hace que muchas prácticas espirituales contemporáneas parezcan superficiales por comparación. Ha persistido durante milenios, ha sido transmitida a través de poblaciones multilingües, multiétnicas, multiculturales. Ha sobrevivido conquista militar, represión religiosa, asimilación cultural forzada y la ola globalizadora de la modernidad occidental. Y continúa funcionando año tras año exactamente como fue diseñada para funcionar hace más de 1000 años. Para aquellos que practican el Día de Muertos, especialmente aquellos cuyas familias lo han celebrado durante generaciones, mi mensaje es este: lo que ustedes están haciendo tiene significado profundo. Los rituales que practican, los símbolos que usan, las ofrendas que colocan, todo tiene propósito real y funcional. No son simplemente actos culturales bonitos, son actividades que facilitan comunicación verdadera con aquellos que han fallecido. Son prácticas que mantienen viva la conexión espiritual entre generaciones. Son actos de resistencia cultural que sus ancestros practicaron bajo represión, que sus abuelas practicaron bajo persecución, que ahora ustedes continúan practicando como expresión legítima de identidad cultural y espiritual. Al mismo tiempo, les insto a que comprendan profundamente lo que están haciendo. No simplemente repitan los rituales mecánicamente. Aprendan el significado de cada símbolo, comprendan la historia de cada elemento de la ofrenda, estudien los textos históricos, escuchen los testimonios de sus ancianos. Porque en un mundo que constantemente intenta minimizar la importancia de la tradición, que constantemente intenta reducir las culturas ancestrales a curiosidades folclóricas o entretenimiento exótico, el conocimiento profundo de su propio legado espiritual es un acto de resistencia revolucionaria. Y para aquellos que no son mexicanos, que no tienen ancestros mesoamericanos, que llegan a esta información desde fuera, les digo esto: el Día de Muertos no pertenece únicamente a México. Es un testimonio universal de la persistencia del espíritu humano, de la refusal de la conciencia a ser limitada por la muerte física, de la capacidad de la tradición para preservar sabiduría ancestral incluso bajo las circunstancias más adversas. Es una lección sobre cómo la resistencia puede adoptar las formas más invisibles, cómo la verdad puede ser preservada bajo disfraz, cómo la magia puede persistir incluso en un mundo que pretende ser completamente racional y científico. Mientras concluimos, quiero ofrecerles un último pensamiento. En esta era de escepticismo, de materialismo científico dominante, de negación sistemática de todo lo que no puede ser medido en un laboratorio, el Día de Muertos permanece como testimonio silencioso pero poderoso de que existe más en este universo de lo que la ciencia occidental convencional está dispuesta a admitir. Permanece como recordatorio de que nuestros ancestros sabían cosas, comprendían cosas
tenían acceso a dimensiones de la realidad que nosotros hemos olvidado, y permanece como invitación abierta cada 1 y 2 de noviembre para que reconectemos con esa sabiduría ancestral, para que honremos a aquellos que nos han precedido y para que participemos en la continuidad de la magia que ha persistido durante milenios. Si este video ha resonado con ustedes, los invito a que se suscriban a Atlas